los niveles educativos son buenos, pero como siempre le digo a mis alumnos, lo que nosotros enseñamos en grado es introducción a la odontología. Nadie que haga la carrera va a poder hacer una odontología de nivel mundial solamente haciendo la carrera y quedándose en su casa o leyendo o viendo videos o lo que fuese. Necesitas estudiar y necesitas ir por niveles cada vez mayores. Bienvenidos al episodio 28 del podcast de Odonto Academy, y en esta ocasión estoy extremadamente emocionado porque tenemos a nuestro primer invitado uruguayo, y él es un especialista que está a punto de graduarse de su segunda especialidad. La primera es PROS. Él ya se graduó y actualmente es un estudiante de tercer año de periodoncia. Entonces, personalmente a mí me llama la atención estas dos especialidades porque se conectan de una manera en la que el paciente se va a beneficiar muchísimo, y es por eso que lo invité a el podcast. Y él es el doctor Mauricio Figueredo, y déjenme nada más decirles, nunca hago esto, pero en este caso lo voy a hacer por las credentials que él tiene. Él se graduó en el 2013 y luego en el 2018 se graduó de prostodoncia. Actualmente es un residente de tercer año de periodoncia. Entonces, él ha enseñado removible y fija desde el 2014 en Uruguay. Ha enseñado desórdenes temporomandibulares, fotografía, y también enseña en la Academia de Ivoclar. Tiene entrenamientos de nivel mundial, y aparte es Key Opinion Leader en Ivoclar y DSD, Digital Smile Design. ¿Cómo está el doctor Mau? Muchas gracias, ¿cómo estás? Un placer estar acompañándolos en este episodio. Siempre lo miraba por YouTube y hoy me toca estar participando junto a ti, que es un honor. Sí, fíjate que ya teníamos mucho tiempo tratando de hacer este podcast, pero no se podía, y vamos a ver cómo sale, porque ahorita no estoy en mi estudio, estoy en México de vacaciones, pero cuando a uno le gusta la odontología, nunca hay vacaciones. Ah, tal cual, tal cual. Estamos en las fechas finales ya del año y siempre son momentos de cierre y está muy bueno poder dedicarle un poquito más a la odontología a todos los que nos apasiona. Es correcto, muy bien, Ma. Entonces vamos a empezar platicando un poco sobre ti. Entonces, esta es la pregunta que siempre les hago a todos los que están aquí en este podcast, porque todos son personas que yo admiro demasiado, y me da curiosidad saber cómo fue que entraron en la odontología. Cuéntame de ti. A lo mejor alguien influyó de cuando eras un pequeño. ¿Eres la tercera generación de dentistas, o eres como yo, que ni siquiera sabías cuántos dientes había en la boca y te metiste a la carrera? No, no, bueno, en mi caso en particular no tengo ningún familiar ni persona conocida vinculada a la odontología. Cuando yo comencé, era el primero en mi familia en comenzar estudios universitarios, por lo cual era toda una novedad. Cualquier carrera que fuera a elegir iba a ser el primero. Pero todo comenzó en realidad cuando yo tenía 4 o 5 años, que parece algo como muy loco. Un día volví del colegio donde yo iba y le dije a mi mamá que yo quería ser dentista. Justo en el colegio habían ido a enseñarnos técnicas de higiene, algunos profesionales de la salud, y llegué a mi casa manifestando, yo quiero ser dentista cuando sea grande, voy a ser dentista. Y como que mis padres nunca dieron demasiada importancia a ello, porque de hecho a mí no me gustaba ir al dentista cuando era niño, o sea que no era algo, tampoco era una experiencia tan buena como para decir, me encanta el dentista, quiero ser dentista, pero me quedé con eso. Y los años fueron pasando, cuando empecé el secundario, seguí insistiendo que iba a ser dentista, y cuando tuve que elegir la universidad, dije que iba a ser dentista, y bueno, aquí estoy siendo odontólogo. Tenía algo que me llamaba la atención, no puedo decir qué, tampoco era que cuando empecé la carrera que me gustara mucho, porque los primeros años de la carrera no eran clínicos y no tenía tanto que ver con odontología, pero ya cuando empezaron las fases de las clínicas y demás, ahí me di cuenta que estaba totalmente convencido y nunca tuve dudas de la profesión en sí misma, y hasta el día de hoy sigue siendo mi máxima pasión, y mi pasión por el trabajo también parte de esa base del estar convencido que es lo que quiero para mi vida actualmente. No sé si va a ser toda la vida o qué, porque eso nunca lo sabemos, pero sí que lo hago con mucha pasión y con mucho amor dedicado a la profesión, que creo que es la forma que tenemos de hacer las cosas para que salgan de la mejor forma.
Muy bien. Mau, tengo una pregunta y me da mucha curiosidad porque claramente la odontología que tú estás dándole a tus pacientes ahorita, yo pienso que esa odontología, ese World Class odontología, esa odontología de nivel, pues de lo mejor que se puede ofrecer actualmente, no nada más en tu país, no nada más en mi país, yo creo que a nivel mundial. Inclusive tú eres una de las personas que toma buenas fotografías y no avienta como que la luz súper difuminada donde no se alcanza a ver los detalles. Yo soy muy crítico en ese aspecto y tu fotografía es muy detallada y aciertos y errores tú los pones. Y a mí me gusta mucho cuál es el protocolo que tú tienes. Cuéntame, ¿en qué momento te empezaste a diferenciar cuando tú estabas en la escuela dental con tus compañeros que tú dijiste, no, yo voy a hacer absolutamente lo mejor posible? ¿O cómo fue que empezaste como con esa mentalidad de dar odontología de primer nivel? Porque te voy a ser bien sincero y no sé cómo sea en tu país, aquí en México es difícil, es difícil. Te enseñan odontología, ok, pero nadie te está enseñando como odontología de clase mundial como la que tú estás haciendo ahorita. Primero, gracias por esas palabras. Y lo segundo, es una realidad que nosotros, o sea, yo formo parte también del equipo docente de la universidad. Aquí en Uruguay tenemos solamente dos universidades, una estatal, que es la Universidad de la República, donde me gradué, hice mi especialidad en prostodoncia y donde soy docente, y otra que es una universidad privada. Los niveles educativos son buenos, pero como siempre le digo a mis alumnos, lo que nosotros enseñamos en grado es introducción a la odontología. Nadie que haga la carrera va a poder hacer una odontología de nivel mundial solamente haciendo la carrera y quedándose en su casa o leyendo o viendo videos o lo que fuese. Necesitas estudiar y necesitas ir por niveles cada vez mayores. En mi caso en particular, un momento que lo recuerdo y que siempre lo menciono, yo en el 2013 terminé mis estudios y en el 2015 viajé a un congreso de Quintessence en Boston, y en ese congreso había speakers de nivel mundial. Estaba Zucchelli, estaba Hurseler, estaba Coachman, había muchísimas personas, Fradiani, toda la elite de la odontología estaba ahí. Cuando yo miraba esas conferencias, veía esos niveles de fotografías, esa dinámica de las presentaciones, las oratorias, porque, a ver, un speaker se compone de muchísimas cosas, desde la fotografía que tiene, cómo lo presenta, cómo son sus casos clínicos, cómo lleva, cómo maneja y demás. Y en ese momento dije, me encantaría llegar a ese nivel. Obviamente lo veía como algo imposible, realmente como algo que eso era de otro nivel, que no era accesible para nosotros, con la mentalidad que uno se ha formado, ¿no? De decir, bueno, yo soy de Uruguay, esto es muy difícil que yo pueda lograr esas fotografías, que pueda hacer esos casos clínicos, pero en mi cabeza siempre quedó esas ganas de progresar. Y cuando volví del Congreso, obviamente cuando uno vuelve a su consulta, se siente un poco frustrado, como siempre digo, después de los grandes eventos, grandes cursos, uno sale frustrado y dice, mis manos no responden, mi cabeza no puede pensar como piensan estas personas, pero poco a poco me fui animando cada vez más, obviamente estudiar, tomar muchos cursos. Ahí empecé mi carrera de prostodoncia, luego hice el curso de Digital Smile Design, empecé a estudiar sobre diseño de sonrisas, sobre estética, sobre periodoncia, todo una combinación de cosas, y empecé a ver que mis casos en realidad cada vez empezaban a quedar mejor, pero empezaban a quedar mejor porque los planificaba mejor y porque mi plan de tratamiento era mejor. A mí lo que más me costaba o al menos es lo que más nos cuesta, es hacer planes de tratamientos integrales. Generalmente la formación que recibimos en la universidad es, en el caso nuestro, es por materias, es decir, prótesis fija, solamente hacemos prótesis fijas. Si el paciente requiere una cirugía periodontal, se hace en periodoncia, pero no la hace el cursante que está atendiendo a ese paciente. Entonces, generalmente después te cuesta unificar todos los criterios para armar un plan de tratamiento que sea el más adecuado. Y cuando empecé a darme cuenta que yo creía que por ahí era la diferenciación de ofrecerle al paciente realmente todo lo que necesita, me di cuenta que mis planes de tratamiento eran mucho más aceptados, que yo le planteaba al paciente todo lo que él necesitaba, no significaba que él se lo iba a hacer todo, pero por lo menos él entendía algo que nunca nadie antes le había explicado. Y en eso me empecé a diferenciar, en mostrar con fotografías, en mostrar a través de una televisión un plan de tratamiento,
cosas que el odontólogo general muchas veces no lo hace, porque el paciente va directamente al sillón, le dan un papel, tienes que hacerte esto, y no le explican más nada, a veces con términos odontológicos que solo el odontólogo lo puede llegar a entender, y de esa forma el paciente tiene un vínculo como muy lejano. Empecé a tener un vínculo más cercano con los pacientes, empezaron a confiar mucho más en mí, y a partir de ahí es como una bola de nieve que se va formando, que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y uno no sabe dónde va a parar. Siempre bromeamos con un amigo como que hace un tiempo nos juntábamos, hablábamos de qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, y a dónde vamos a ir y a dónde queremos ir. Y nos ha pasado que hemos llegado a lugares que para mí antes, eso que yo miraba en 2015 como algo muy lejano, me ha pasado ahora en este año de estar con Coachman al lado de él, ayudándolo en un curso o ayudándolo en una presentación. Entonces son ese tipo de cosas que uno dice, ¿dónde estoy ahora? Tengo que mirar para atrás y pensar que lo pude hacer. Y mi comentario siempre es que si yo pude, obviamente cualquier otra persona pude, porque no era que tenía nada en particular. Lo que sí tengo es muchas ganas de aprender, constante. Eso no se te puede, el día que se te apaga la llama del querer aprender es cuando perdés, porque nosotros como profesionales puede ser que por momentos uno sienta, bueno, ya llegué hasta acá, no puedo, yo ya no quiero estudiar más, pero ese día es que empezás a perder, porque lo que yo aprendí en mi especialidad de prostodoncia, hoy ya lo cambié, ya no aplico lo mismo que aprendí, pero sí me sirvió. Esos 3 años de especialidad obviamente me sirvieron, me formaron para hoy en día decir, no quiero hacer eso mismo, voy a ir por este lado, aplicando eso, resolviendo y teniendo los casos hoy en día totalmente diferentes a como los hubiese resuelto hace 5 años atrás. Y creo que en eso es donde los odontólogos tenemos que apostar, a la formación constante, al tomar cursos, al ser siempre aprendices y al rodearse de personas que lo motiven a uno a ser mejor. A mí me gustan mucho siempre los cursos que como que te tiran al suelo, ¿no? Que uno sale del curso y dice, no, todavía no sé nada, o me pasa con la fotografía. Muchas personas mirarán mis fotos y dirán, son muy buenas, y yo de repente veo otras fotos y digo, me falta un montón todavía para llegar al nivel que yo quiero. Y eso es como cada uno está en diferentes escalones de diferentes opciones. Entonces de repente uno es mejor en fotografía y otro es mejor haciendo tratamiento de conductos y otro es mejor haciendo perio. Entonces, eso es importante que cada uno lo sepa, que vea en qué escalón está parado y cuáles son los escalones que quieren subir. Hay gente que te dirá que no va a subir el escalón de la fotografía, hay gente que va a subir el escalón de la periodoncia, y creo que en eso es sumamente importante que nos formemos constantemente. Perfecto. Oye, me gustaría hacer mucho énfasis en algo que dijiste y que resonó mucho en mí, que dijiste que la escuela dental nada más es una introducción a la odontología y que nadie va a hacer odontología de clase mundial únicamente terminando la carrera, graduándose y viendo videos en YouTube. Esas son palabras que valen oro. Y realmente pues es lo que estamos viendo, que únicamente aquellas personas que se animan y dan como el extra en los cursos o a lo mejor en una especialidad son los que realmente pueden dar esa odontología de clase mundial. Bien, ahora me gustaría que nos fuéramos 3 pasos atrás porque te me fuiste muy rápido. Me dijiste, entré a prostodoncia, entré a perio, entonces ahí quiero como que hacer doble clic porque la gran mayoría de las personas que están escuchando este podcast o están a la mitad de la escuela dental o están a punto de graduarse o tienen pocos años graduándose. Inclusive yo recuerdo cuando estaba en esa transición, porque yo, para los que escuchen el podcast ya saben que en mi mente yo quería ser ortodoncista hasta que doblé un alambre. Entonces, quiero que me lleves, número uno, a esa etapa de tu escuela dental donde tú dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que voy a estudiar prostodoncia. O sea, ¿cuál fue tu momento de, ajá, voy a aplicar a prosto? Bien, ya en la carrera, en los años, en cuarto año, quinto año, aquí la carrera dura 5 años y medio. En cuarto año empezamos con una materia que se denomina operatoria, que es donde hacemos coronas, incrustaciones, todo ese tipo de tratamientos. Ya me gustaba mucho toda la parte de preparaciones dentarias, rehabilitación, hacer restauraciones.
Luego en quinto año con prótesis fija me pasó lo mismo. No era un estudiante, no fui un estudiante excelente en la carrera, fui un estudiante medio, aprobaba mis cursos, me iba medianamente bien en la mayoría de las materias, pero no era hiper destacado, porque yo en la universidad obviamente depende de muchos factores, hay gente que estudia más, hay otros que el paciente, en el caso nuestro que llevamos pacientes, de repente no tenés suerte con el paciente y tus calificaciones bajan porque están en dependencia a ello. Pero ya ahí empecé a descartar algunas opciones. Fue como que ortodoncia yo ya sabía que no iba a hacer, no quería doblar un alambre, no quería mover dientes, no me interesaba en nada, era algo que no lo iba a hacer. Endodoncia sabía que no lo iba a hacer, no disfrutaba nada la materia de endodoncia. Y después tenía, bueno, pediatría, que tampoco iba a hacer. No, me fue muy bien, me gustan los niños, pero es un tipo de odontología que en lo personal no la disfruto, porque me gusta atender pacientes adultos, que es cuando me siento más cómodo. Entonces tenía prostodoncia y periodoncia. Aquí en Uruguay, periodoncia, en el momento en que yo me recibí, no existía la carrera, especialidad en periodoncia no existía, hace poco empezó a existir, hará 2 años empezó a existir la carrera, y la de prostodoncia sí existía. Y la carrera de prostodoncia era algo que a mí me llamaba la atención, tenía un enfoque integral, es decir, yo podía resolver pacientes que necesitaran colocar implantes, podía colocar los implantes, porque en prostodoncia aquí en Uruguay nos enseñaban básico de implantología, pero nos enseñaban, entonces los casos donde el paciente tuviera alguna faltante de piezas lo podía resolver, podía rehabilitar bocas completas, que era algo que en la carrera no hacemos, hacemos restauraciones individuales, pero nunca una boca completa. Entonces me descarté por prostodoncia y fue una buena decisión. A pesar de que tenemos una fase de prostodoncia removible, que yo daba clases incluso y ahora ya me quedé solamente con la parte de prótesis fija, la parte de prótesis completa, prótesis parciales removibles y demás. Eso lo disfruté, pero obviamente lo que a mí más me gustaba eran las rehabilitaciones con preparaciones dentarias, con carillas, con coronas, todo ese tipo de situaciones clínicas eran donde yo más cómodo me sentía y de hecho fue donde más cómodo terminé mi carrera, que era en relación a la rehabilitación de prótesis fija. A mí me llamó mucho la atención, Mau, tu estrategia, porque yo cuando hago exámenes, obviamente, pues, como tú dijiste, somos humanos, a veces no sabemos absolutamente todo. Cuando estoy inseguro de una pregunta, estoy sacándolas por descarte. Y tú así fue como le hiciste para entrar a la especialidad. Y me llama mucho la atención porque dijiste, niños, pues, sí me gustan, pero no quiero mover dientes. Estuvo muy interesante la manera en la que estuviste, pues, ahí eligiendo tu especialidad, ¿verdad? Entonces, llévame un poquito a esos días como residente, como estudiante. Cuéntame cómo era un día en tu vida como residente y dime las grandes diferencias más o menos que tú percibiste cuando veías pacientes como estudiante general y como ya un estudiante de residencia. Perfecto. Bueno, los días, generalmente los días cuando teníamos especialidad eran días un poco largos e intensos. Aquí en Uruguay además tenemos que llevar todo el instrumental de lo que vamos a atender al paciente, por lo cual era preparar una valija, era como una mudanza cada vez que íbamos a la especialidad. Todos en Uruguay van a recordar, los que cursamos la especialidad, el colgar el bolso, ir con el cuello doblado, cargando todo, hasta la lámpara de fotocurado muchas veces teníamos que llevarnos, o sea, todo, imagínate todo, y pensar que no te olvides de nada, porque después si no es más difícil conseguir, entonces era realmente, los días previos eran bastante complicados, había que citar a los pacientes, tener el contacto de los pacientes, llamarlos, que fueran, que no falten, manejar el pago de los aranceles del paciente para nosotros ir al laboratorio. Entonces hay como muchas cosas que por suerte poco a poco han ido cambiando, pero en ese momento era como, dependían demasiadas cosas del estudiante. Imagínate que tenías que estudiar, preparar la clase, defender el caso, llevar el instrumental, lavar el instrumental, esterilizarlo, manejar el pago del paciente y citar el paciente. Entonces es realmente complejo toda esa etapa. Pero igual se disfrutaba. Nosotros cursábamos la parte clínica aproximadamente 4 horas
Y ahí la mayor diferencia con el grado era un poco lo que te hablaba del enfoque integral. Es decir, el paciente venía y nosotros teníamos que resolverlo en su totalidad y éramos como los coordinadores del tratamiento. Si el paciente necesitaba ortodoncia, nosotros éramos los encargados de hablar con alguien de ortodoncia para que hiciera tales movimientos. Si el paciente necesitaba una endodoncia, derivábamos esa endodoncia, pero nosotros hacíamos la reconstrucción o indicábamos por qué íbamos a hacer esa endodoncia. Y a nivel periodontal lo mismo, éramos como los que coordinábamos todas estas fases del tratamiento, pero al mismo tiempo lo acompañábamos al paciente, veíamos al paciente cómo iba evolucionando, colocábamos implantes si tenía que colocarse. Entonces, eso que nosotros en el grado veíamos como un plan de tratamiento ideal, que lo planteábamos en cada una de las fases, nosotros planteamos un plan de tratamiento ideal, nunca lo llevábamos a cabo en el grado. Entonces, en la especialidad es como que uno puede llevar a cabo lo que realmente el paciente necesita y no se queda en una endodoncia, una resina, una corona. Por lo cual los tratamientos al principio eran difíciles, porque cuando tú tienes un caso, que a mí me pasaba eso, en mis primeros casos, bueno, este paciente necesita 14 restauraciones en el maxilar superior, y uno no, en el grado está acostumbrado a hacer una preparación, está a las 4 horas para hacer esa preparación, para hacer un provisorio, a la otra sesión tomaría impresión, luego hacer pruebas, y en el caso de la especialidad era como, bueno, tienes 14 coronas, ¿cuántas vas a preparar hoy? ¿Vas a hacer los sectores posteriores? ¿Vas a hacer los provisorios? Y realmente era como muy difícil al principio planificar esas actividades clínicas, y eso es lo que mayormente uno aprende en la especialidad, a gestionar su tiempo y hacer más cosas de las que puede hacer o que uno cree que puede hacer. Hoy en día me pongo a pensar, preparar no sé, un caso de 6 carillas y de repente me dejo 3 horas y lo hago, y en otro momento era, en 3 horas voy a hacer una preparación dentaria, ¿se entiende? Entonces, eso es un poco lo que uno va haciendo con el tiempo, va haciendo que su tiempo sea cada vez más valioso y que rinda más clínicamente el tiempo que estamos dedicado al paciente. Y creo que en eso las especialidades ayudan mucho a justamente a tratar el paciente como un todo, a dar un enfoque integral, más allá de cualquier disciplina. Es importante que las especialidades nos formen desde ese lugar, de tratar al paciente por lo que el paciente necesita, más allá de lo que él vino a la consulta. Muchos pacientes llegaban a la especialidad preocupados por un incisivo central, y de repente terminaba con 10 coronas o terminaba con otro tipo de restauraciones. Y eso es importante que uno lo pueda valorar, porque en el grado no lo aprendemos y no hay forma de aprenderlo, era lo que te decía. Es introducción a la odontología, tú te tienes que formar en todo y después elegir tu horizonte. Aquí bromeamos mucho con que los odontólogos somos todólogos e intentamos hacer todo. En un principio uno se recibe e intenta hacer todo, pero después te das cuenta que no sos efectivo, no podés hacer todo, no podés hacer endodoncia de molares, raspar dientes, tallar coronas, poner implantes y hacer ortodoncia, no puedes, o sea, en algo no vas a ser tan bueno como en otras cosas, por lo cual descartar en qué uno podría sentirse mejor y en qué uno sería más efectivo va a hacer que tu profesión sea la que realmente te guste más. Por eso yo creo que me gusta tanto la profesión, porque me dedico a hacer lo que realmente quiero hacer. Y a veces me pasa que me llega una urgencia, un paciente que está con dolor y tengo que hacer un acceso de endodoncia, y esa media hora estoy totalmente pasándola mal, sufriendo, no quiero saber de nada. Lo hago porque tengo los conocimientos para hacerlo, y eso es importante que cada uno lo tenga. Hay que saber pequeñas cosas, hay que saber extraer un diente, hay que saber, y eso lo tenemos que seguir haciendo, pero no quiere decir que yo me dedique todos los días a hacer extracciones. Si tuviera que hacer eso, tendría que haber estudiado cirugía y me gustaría mucho más, y de esa forma creo que los odontólogos hoy en día estamos cambiando. Las generaciones jóvenes se han dado cuenta de esto y se dedican más a lo que les gusta. Creo que a nivel mundial y a nivel de todas las profesiones, las personas hoy en día se tratan de dedicar más a lo que los hace feliz, y ha cambiado un poco eso, porque ha pasado que si uno ve las generaciones anteriores de muchos odontólogos, muchas veces no se dedicaron a lo que realmente les gustaba y demás. Así que mi recomendación es que elijan algo que sepan que los va a hacer feliz, y que tampoco tengan miedo a equivocarse. Te puede pasar que empieces una especialidad y que uno diga,
empezaste prostodoncia y no era lo que realmente querías, y bueno, estás a tiempo de cambiar. Eso también a veces puede suceder realmente. En mi caso, tuve mucha suerte porque me gustó y fue como que potenció mucho más mis ganas y mi pasión por la odontología. Y hoy en día poder resolver esos casos de alta complejidad me da mucho placer porque es cuando realmente vemos el impacto que tenemos en las personas. Y creo que la prostodoncia es una de esas disciplinas que tiene como un impacto bastante inmediato. Te cuento ahora un caso que terminé ayer. Era un paciente que venía con mucho desgaste en su boca por reflujo, bruxismo y demás. Y yo le hice 22 restauraciones en 17 días. Entonces él me dijo, hacía 10 años me tenía que hacer esto. No pensé que en 17 días podía tener todo esto resuelto. Y todavía quedan algunos detalles más, pero ya el paciente cambió, y cambió de actitud, y hoy ya me escribió de mañana, no sabés lo agradecido que estoy. Entonces uno tiene un impacto importante, y creo que la prostodoncia es una de esas carreras que tiene un gran impacto en los pacientes. Tal vez es porque yo soy prostodoncista y tengo ese sesgo, y el ortodoncista te dice lo mismo, pero yo creo que el impacto que tenemos nosotros de transformación de la sonrisa en el paciente tiene como un impacto emocional muy importante en él. Perfecto. Te cuento nada más una historia para darle seguimiento a lo que nos estás contando. Ayer estaba en una convivencia, pues de hecho estamos grabando hoy en Navidad, hoy es 24. Ayer estaba en una convivencia con mi novia y me presentó a sus familiares y ya me están preguntando, oye, ¿tú qué estás haciendo? No, pues odontología otra vez, pero me voy a especializar. Y la típica pregunta, ¿y qué es prostodoncia? Y en resumidas cuentas les dije, Life Changing Dentistry, odontología que cambia la vida. Así les dije, cuando te tapan una muela, la ocupabas, pero no te cambia la vida. Y así es la manera en la que lo definí. Y también me gustaría dar como doble clic en algo que dijiste que también se me quedó muy presente, que dijiste que los odontólogos tratamos de ser todólogos y no vamos a ser buenos en todos y tenemos que definir las áreas en las que sí queremos ser buenos y a lo mejor remitir a los pacientes en los que no somos buenos y alguien más va a poderles ofrecer un mejor tratamiento a esos pacientes. Bien, Mau, para darle un poquito, pues no necesariamente la vuelta aquí, cuéntame por favor, tú estudiaste en Uruguay la carrera de odontología y prostodoncia. Actualmente estás estudiando en Argentina periodoncia. Ya has viajado a Colombia, ya has viajado a España, ya has viajado a varios países y has convivido con dentistas. Nada más, me da curiosidad saber ¿cómo es la odontología en tu país? Ahorita me mencionaste que en todo tu país nada más hay 2 escuelas dentales. Yo soy de Guadalajara. Guadalajara es una ciudad como de 4 millones de habitantes y me parece que ya hay 5 universidades únicamente en esa ciudad. Entonces como que me llamó la atención de que nada más hay 2 escuelas. Entonces cuéntame si tú piensas que la odontología en tu país es exactamente igual que en el resto de Latinoamérica o hay un poco de diferencias. A ver, en Uruguay primero somos 3 millones en total, así que somos más chicos que una ciudad de México. Somos 3 millones, por lo cual eso también reduce la cantidad de oferta y demanda que exista a nivel de odontología. A nivel de odontólogos en el país aproximadamente somos 4.000 odontólogos activos, algo así sería el número, y están distribuidos mayormente, obviamente en la capital, que es Montevideo. En Montevideo viven 1,5 millones de personas, o sea, prácticamente la mitad del país vive en Montevideo, que es donde yo vivo, y es donde está el mayor núcleo de odontólogos grande, por lo cual en Montevideo es bastante completa la cantidad que tenemos, y eso obliga a que cada uno trate de diferenciarse de su forma, porque realmente muchas veces no hay tanta cantidad de pacientes. Tenemos que saber que Latinoamérica tiene una situación económica compleja, por lo cual si tenemos 3 millones de pacientes, posibles pacientes, no todos van a acceder a una odontología privada, no todos van a acceder a cierto tipo de odontología, y eso es una realidad de todos los países de Latinoamérica, por lo cual el número de pacientes que podrían acceder a cierto tipo de tratamientos es menor, y por lo cual te obliga a que los pacientes que deciden venir a ti, que van a invertir en tus trabajos, tú respondas por ello. Entonces,
Si eso era en relación un poco a lo anterior. Si tú te empiezas a hacer de todo tipo de tratamientos, pero no sos tan bueno, tu trabajo a la larga no va a aumentar. ¿Por qué? Porque ese paciente no va a hablar tanto de ti como tú si fueras bueno en algo en particular. Es decir, viene un paciente conmigo, este chico que yo le hice 22 restauraciones en 15 días. Ese paciente hoy a la noche le está contando a sus familiares en la Navidad, yo fui con tal y en 15 días me resolvió todo el caso. Y tal vez si hubiese venido conmigo, ese paciente ya vino con 7 tratamientos de conducto, 7 endodoncias realizadas. Si hubiese venido conmigo a hacerse las endodoncias y yo me hubiese puesto a hacer esas endodoncias, tal vez hubiésemos estado un año haciendo endodoncias, porque a mí me llevaría muchas sesiones. Y él hoy estaría diciendo, al fin terminé, no sabés lo que fue, me llevó un año y pico haciendo endodoncias y demás. Por lo cual eso es importante que cada uno se dedique a un área y sea muy bueno en esa área y trate de potenciar su trabajo en esa área. Pero volviendo un poquito a lo de Uruguay, Uruguay es un país muy pequeño, cada una de nuestras generaciones universitarias son de 100 personas en la universidad estatal Por año. y en la universidad por año, ¿sí? Es decir, cada año entran, por ejemplo, en el primer año entran más personas, pero que llegan a quinto año llegan 100 por año, ¿sí? Ese es el promedio y es el promedio que a la larga se recibe de odontología por año. Pero, por ejemplo, en la universidad privada, la generación, el número generalmente es menor a 20 personas. Por lo cual, no son universidades superpobladas. Aquí bromeamos que nos conocemos todos justamente por ello, porque imagínate que yo tengo en el grupo nuestro, en la generación de último año, 100 personas. No te digo que conozco todos los alumnos, pero conozco los 20 que tengo en el grupo nuestro y al resto más o menos los conocemos, porque es tan pequeño todo que termina siendo como un colegio un poquito más grande, nada más la universidad. Y eso está bueno porque es bastante personal, es bastante personalizada la odontología. Por ejemplo, en la carrera de prostodoncia éramos 12 cursantes, por lo cual eso es bastante poco. Es verdad que en las especialidades generalmente son grupos más reducidos, pero éramos 12 profesionales compartiendo con varios docentes, por lo cual era como un docente por cada uno de nosotros y siempre disponibles. Entonces, eso trae muchas ventajas. El mayor problema que tenemos en Uruguay, como en toda la región, es lo que te explicaba del acceso, porque no es universal el acceso. Es verdad que hay programas de inclusión para atención, pero son atenciones de nivel primario, de hacer extracciones, resinas y alguna rehabilitación con removible y no mucho más. Por lo cual, en ese sentido es bastante complejo. Con respecto a cómo es el nivel de odontología en Uruguay, es un nivel medio. Yo creo que hay muy buenos odontólogos, hay muy buenos odontólogos, y en lo personal es lo que te digo, yo creo que los títulos son como, todos tenemos el mismo cartón, como siempre decimos, todos salimos y te dan un cartón cuando te recibís, pero ese cartón no tiene valor si tú no le das valor, es decir, todos salimos con lo mismo, pero si tú después solamente ese cartón lo tenés colgado en una pared o guardado en un cajón, el valor se va perdiendo, ¿sí? Entonces, cada uno le da el valor que quiera a ese título y va a lograr lo que se proponga. Yo creo que estamos en un nivel, hoy en día a mí me ha pasado eso que tú contabas de ir a varios países, y me he dado cuenta que la odontología que yo he realizado y que he aprendido no es tan distante de alguien que cursó en Alemania o de alguien que cursó en Brasil o de alguien que cursó en España. Es decir, mis tratamientos pueden ser mejor o peor, pero tienen un buen nivel en comparación con alguien que de repente estudió con todos los recursos en una de las mejores universidades y demás. Pero volvemos a lo mismo, es como muy personal y depende mucho de la persona que está del otro lado. Seguramente si uno compara la media de Uruguay con la media de Alemania, Alemania tiene un nivel muy superior a Uruguay. Lo mismo con Estados Unidos y lo mismo con Brasil. Pero es verdad que hay lugares como Brasil, que tenés la gama top de odontología, pero donde tenés el nivel bajo es de lo peor de odontología, porque uno nunca entiende, no sé si pasa en México y en Estados Unidos, muchas veces vemos tratamientos que decimos, este hombre pasó por la universidad, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se transformó en eso? O sea, y ahora con Instagram lo vemos mucho, o sea,
a veces yo lo veo como un meme gracioso y después me pongo a pensar y digo, pero esta persona tiene el mismo título que tengo yo y estudió en Brasil o estudió en Estados Unidos y hace esto y uno no entiende. Pero bueno, siempre trato de abstraerme un poco de eso y darme cuenta que a la larga somos personas y cada uno como persona toma sus decisiones y no hay que juzgar. Yo en eso me quedo en que no hay que juzgar. Cada uno sabrá lo que hace y nosotros atendemos pacientes y somos profesionales de la salud y en eso no nos podemos, hay líneas que no las podemos pasar, yo creo, como que hay que respetarlas en cuanto a códigos de ética y demás, que por más que no estén escritos, son como, no están escritos, pero están, y hay que respetarlos. Así que yo creo que tenemos en Latinoamérica en general una muy buena odontología, y muchas veces es mejor de la que creemos. Es decir, es realmente buena y no nos damos cuenta porque a veces nos quedamos encerrados en nuestro país y no podemos, por situaciones económicas, no podemos ir a otro lado, entonces creemos que lo de afuera siempre es mejor y a veces no nos damos cuenta de que tenemos una buena odontología y que tenemos una capacidad de trabajo interesante. Y de hecho eso fue un poco lo que me pasó a mí. Cuando empecé a estar con Ivocler o con Digital Smile Design, fue porque vieron mi trabajo, no les importaba si yo era de Uruguay o de Latinoamérica o de donde fuera. Ellos valoraron mi trabajo como tal y les pareció interesante y no, eso es en el currículum, no analizan de dónde sos, ¿se entiende? Es verdad, obviamente, hay universidades que tienen un prestigio diferente porque te obligan en la parte científica, en la parte de investigación, y eso obviamente en Latinoamérica es un gran debe. Brasil es muy bueno y muy fuerte, algunas universidades en cuanto a la parte de investigación, pero después en Latinoamérica, por un tema de recursos, muchas veces eso se nos dificulta, ¿sí? La investigación, la dedicación total. Nosotros convivimos, todos los docentes de la universidad viven de la práctica privada, ¿se entiende? No pueden vivir de la De docencia. docencia. Con lo cual eso ya te da indicios de que no puede ser lo mismo alguien que da docencia en Estados Unidos que vive solamente de repente de la docencia, se dedica 100% a la universidad. Y aquí eso no sucede, es decir, todos los clínicos que enseñamos en la facultad vivimos de nuestra práctica privada, no podríamos vivir de la universidad. Por lo cual, obviamente, la formación y la dedicación que tienen los docentes en otros países es mucho más fuerte y eso repercute indirectamente, repercute en la formación final del alumnado. Perfecto. Oye, ahorita que te estoy escuchando, estaba pensando a lo mejor en este episodio vamos a poner como las frases motivacionales, porque otra frase que quiero hacer doble clic. Tú dijiste el cartón. Aquí en México lo conocemos como el título, el diploma de dentista. Ese título. Y Sí, sí, dijiste, sí. el título no tiene valor si tú no le das valor. Exacto. Eso son palabras muy importantes y es como que lo que estoy tratando de hacer con este canal es como encender ese switch de, ok, te graduaste, pero es lo básico, todavía estás en pañales en odontología, síguete educando, sigue aprendiendo, porque ahorita está dificilísimo ser un buen dentista nada más quedándote con lo de la universidad. Sabes, cuando yo empecé a hacer odontología, obviamente el objetivo que uno tiene es recibir ese título, es el objetivo máximo y es tu máxima felicidad. El tema es que cuando lo tienes, es como que dices, ok, ¿y ahora qué hago? Porque esto no, yo no puedo ir por la vida mostrando el título, miren, ya me recibí, soy odontólogo, vengan a atenderse conmigo. No, no te da valor. Y de hecho siempre, siempre cuento que mi título ni siquiera lo tengo en mi consultorio, no está en ningún lado, lo tengo aquí en mi casa guardado en un cajón y ahí está, es decir, ahí están mis títulos. Yo no le doy valor a nada porque las personas y los pacientes no te eligen porque vos tengas muchos títulos colgados en una pared. Te eligen por cómo los hiciste sentir cuando pasaron la puerta y cuando llegaron a ti, cómo los trataste, cómo los recibiste. Todo ese tipo de cosas son detalles que seguro van a hacer la diferencia y que cuando uno recién se recibe no lo entiende, porque nos pasa algo a los odontólogos que tenemos como un tema de ego, ¿no? Cuando recibimos nuestro título es como, soy el odontólogo, soy el médico que voy a tratarte y voy a salvar tus dientes, pero nosotros tratamos personas, entonces al paciente no le gusta que tú le pongas el título por delante. Esto es como cuando, si tú vas a, no sé, quieres elegir una película y el actor empieza la película y está 20 minutos contándote
lo buen actor o todo su currículum de la cantidad de películas que hizo. No, no importa eso. Él tiene que mostrarte cada vez que te está mostrando algo nuevo, convencerte de que es bueno realmente con lo que está haciendo. Así que es un poco eso. El valor para mí se lo da cada uno y es sumamente importante que constantemente le estemos agregando valor. No hay que tampoco ir buscando más allá de lo que podemos, ¿no? Siempre hay que tener objetivos, lograrlos e ir avanzando en nuevos objetivos. Lo que es importante es no quedarse sin objetivos. Cuando tú te quedas sin objetivos en tu carrera, estás perdiendo, es lo que te decía. Siempre tienes que estar aprendiendo o buscando mejorar diferentes cosas. Sos muy bueno en todo lo clínico y de repente te está faltando la fotografía. Bueno, decís, este año quiero sacar mejores fotografías. Este año quiero dar clases porque me gusta la docencia, voy a hacer un curso de speaker. Y vas buscando diferentes herramientas que te pueden ayudar para terminar de hacer tu formación. Somos personas que estamos en constante formación. Así que eso es importante, sí, Leo. Perfecto. Oye, ahora me gustaría y me da curiosidad, ¿ya te habías graduado? Ya estabas, no sé si cursando el tercer año de prostodoncia cuando te diste cuenta, pero cuéntame en qué momento dijiste, el título de dentista no es suficiente, estoy en prostodoncia y no es suficiente, o sea, ¿en qué momento decidiste también meterte a perio? Y pues, ¿en qué momento fue como de, ok, estoy 100% seguro ahora? Porque me imagino, tú me contaste hace rato que estabas entre pros y perio. ¿En qué momento fue que decidiste, estoy 100% seguro que me voy a meter a perio? Bien, bueno, primero que era algo que ya lo tenía como pensado de antemano entre esas dos carreras. Al cursar la especialidad de prostodoncia, yo notaba como que a mis tratamientos le faltaba algo. Notaba en los míos y notaba en lo de mis compañeros. O notaba que en alguna toma de decisión importante no teníamos las herramientas para poder resolverlo. Ejemplo, teníamos casos que requerían una larga de corona, no sabíamos cuánto tiempo teníamos que esperar, era como, ¿cómo lo hago yo, lo hace el periodoncista, pero si lo mandas al periodoncista demoraba mucho, el periodoncista tiene su visión sesgada de la periodoncia y no integra que después va a ir una corona. Me pasaba lo mismo con las lesiones cervicales no cariosas, no sabía dónde tenía que dejar mi línea de preparación, incluía la lesión, no incluía la lesión. Eran discusiones que teníamos constantemente, pero como que yo notaba que las respuestas no eran claras, no me terminaba de convencer la respuesta. O tenía que hacer un implante y tenía que colocar un injerto de conectivo, pero no lo sabíamos hacer, no tenía las herramientas. Y yo notaba como que a mis casos algo más le podía dar y le podía dar algo más al paciente. Más allá de la periodoncia clásica del salvar las piezas dentarias, que obviamente eso hoy en día es también un tema súper importante, porque la implantología vino y es como que se llevó puesto todo. Siempre comenta mi director de la especialidad, que él un día estaba en el ascensor cuando empezó todo el tema de los implantes, y se acercó a alguien muy importante que ya estaba con la implantología y le dijo, le tocó el hombro y le dijo, ahora se les terminó a los periodoncistas las carreras, como que llegaron los implantes y llegó la salvación, ya no va a haber más periodontitis, vamos a salvar, cada vez que haya periodontitis sacamos y ponemos un implante, y, y él cuenta que se lo encontró 20 años después en una charla que estaba dando este colega de perimplantitis, y su primera diapositiva era como, bienvenidos a la era donde los implantes dentales también tienen enfermedades o también se pierden, y es un poco, es un poco eso lo que sucede. Entonces yo creí que sumando la parte de periodoncia podía dar una diferenciación mayor a mis tratamientos y poder resolver en su totalidad. Lo que sucede con la prostodoncia, que es lo que te contaba, que nosotros somos como coordinadores de tratamientos. Y a mí hay algo que para mí es súper importante en rehabilitación, que es la transición en sí a diente en una rehabilitación es sumamente importante. Entonces, esa fusión de las dos disciplinas, o tenés un periodoncista que lo formás que tenga formación en prostodoncia, que es difícil, eh, o formás a alguien, o armás un equipo, o hacés las dos cosas. Yo tomé el camino de voy a intentar hacer las dos cosas y veo cómo me va. Y en eso estoy. Ya estoy terminando mi especialidad, se vio un poco frenada por la pandemia, pero ya estoy en la fase final, ahora me quedan los últimos meses de ir a la especialidad, pero ya estoy terminando. Estoy estudiando en Buenos Aires, en la Universidad Maimónides.
también eso fue una decisión que tuve que tomar en mi vida, porque soy alguien de Uruguay, viajar a otro país. Era una modalidad que me permitía ir porque era como una semana intensivo, entonces iba y volvía a Uruguay, podía seguir trabajando. No es lo mismo cursar la especialidad como cursé prostodoncia recién recibido casi, que ya con unos años de carrera, donde tú tienes tu consulta un poco más armada y dependes de los pacientes y tenés que dedicarle tiempo y demás. Es bastante intensa, las especialidades son intensas. Pero a mí lo que me sucedía era que yo había hecho mi formación en Uruguay. Mis docentes de especialidad de Uruguay eran los mismos que yo compartía en el grado. Mis docentes, los docentes de donde yo doy clase, mis compañeros son de Uruguay y algunos habían sido mis docentes en la especialidad y en el grado. Entonces era como que estudié ahí, doy clase ahí y sigo estudiando ahí. Yo necesitaba salir un poco, escuchar otra filosofía de trabajo, escuchar otra versión. Es el mismo idioma, Argentina es muy parecido a Uruguay, uno se puede mezclar muy bien y me daba esa cercanía, esas 2 horas en barco, aquí tomando un barco, en 2 horas estamos en Argentina, entonces no implicaba grandes cambios de nada, por lo cual tomé la decisión de ir a cursar Argentinas. Y eso me abrió un montón de puertas, un montón de puertas. Primero, como te contaba, Uruguay es un país muy pequeño, muy pocos odontólogos donde todos nos conocemos. A medida que uno va creciendo, empieza a haber un poco de celos en el ambiente, de todo ese tipo de cosas que existen en todas partes. Entonces yo llegué a Argentina con una carrera en ascenso, pero que nadie me conocía. ¿Se entiende? Entonces era como alguien neutral totalmente. Obviamente cuando me sucedió que tuve que empezar a presentar casos clínicos y demás, la fotografía es algo que siempre llama la atención en cualquier presentación, y mis fotografías en ese sentido eran buenas, muy buenas, y eso hizo que al año yo estuviera dando clases en la misma especialidad que yo estaba cursando, dando clases de fotografía. Y hoy en día estoy como docente invitado para dar algunas cosas sin haber terminado todavía mi especialidad. He dado algunas charlas de diseño de sonrisa para la parte de implantología, he dado algunas charlas de prostodoncia para la parte de periodoncia. Entonces, nada, eso me abrió muchas puertas y conocí grandes profesores, está el profesor Romanelli y otros colegas que me han ayudado mucho y que me ayudan mucho en la formación del día a día. Y siempre está bueno, si tienen la posibilidad. Ayer hablaba con un colega que tenía ganas de ir a estudiar afuera. Yo siempre soy alentador de que vayan, de que aprendan, de que hagan su camino. Si te vas a vivir a otro lado, está mucho mejor todavía porque vas a vivir experiencias únicas, vas a vivir solo un tiempo de repente. También es verdad que vas a tener momentos de mayor bajón, depresión, todo ese tipo de cosas, pero todo eso a la larga te termina formando. Me acuerdo de una charla de Jonathan Esquivel, que él se había ido a estudiar a Estados Unidos, y también contaba su experiencia de vida, lo que fueron esos años, y claro, es lo que lo terminó de formar, y ahí entendés por qué tiene la humildad que tiene la persona, por qué es como es, y todo eso ayuda. Así que, nada, todo lo que puedan hacer en virtud de crecer profesionalmente, adelante. No hay ningún curso que vayan a realizar en el cual no vayan a aprender algo o no vayan a formarse en algo. Si no se formaron tanto profesionalmente, seguro se van a formar humanamente mucho más. Y a la larga es eso. Vuelvo a lo mismo, somos personas, no somos odontólogos y personas separadas, somos lo mismo. Si nosotros estamos bien, seguro vamos a ser mejores odontólogos con nuestros pacientes. Perfecto, muchísimas gracias. Este podcast está muy lleno de sabiduría, a pesar de que no veo ninguna cana en tu persona, porque ya ves que dicen que las canas son las que nos dan No, la sabiduría. todavía no, todavía no, todavía Todavía no. Por no. ahora está bastante bien y todavía está bastante todo ahí. A lo mejor en unos 10 años que hagamos otro, no, ¿cuáles 10 años? En unos años que hagamos otro Ya podcast ya, en 5 puede ser, en 5 puede ser. perfecto. Nada más, me da un poco de curiosidad. Explicaste un poco la integración periodoncia, prostodoncia, y pues básicamente estuviste dándole como pinceladas, pero quiero que te metas así como bien. O sea, dime por favor, ¿cuál es y por qué crees que es tan importante esta integración? Ya dijiste que
hay una desconexión entre periodoncistas con prostodoncistas y prostodoncistas con periodoncistas y que es muy difícil hacer esta integración de las dos especialidades. Entonces quiero que le des como doble clic ahí y seas como un poquito más específico. Inclusive si te tienes que meter a términos dentables, este es el momento para hablar un poquito más técnico. Perfecto. Bueno, sí, ese es uno de los debes que tenemos, tanto los periodoncistas como los prostodoncistas. Por un lado, los periodoncistas no manejamos o no manejaban en general la parte de rehabilitación, no conocen los materiales dentales, no conocen el tipo de preparaciones que hacemos, por lo cual eso tiene incidencia en el resultado final, y el prostodoncista no conoce cuánto es lo que puede, cuál es el material que se comporta mejor con la parte gingival, cuánto es lo que él podría llegar a ingresar por debajo de la encía, cuándo están los tejidos para tomar una impresión, qué tiene que hacer con el paciente para lograr que el paciente tenga una fase de mantenimiento, porque nos pasa como prostodoncistas que el paciente le cementamos 20 coronas y ya está, como que no tiene que venir más, porque son coronas y bueno, que se lave, se cepille, use hilo, pero no conocemos lo básico que es o lo importante que es la higiene en el paciente. No es lo mismo un paciente que tiene sus dientes que un paciente que tiene 20 coronas, no se va a comportar igual, no se va a comportar igual. Y eso es importante que lo sepamos. Y a mí una de las cosas que más ruido siempre me hicieron era, o en algo que soy como muy obsesivo, es en el perfil de emergencia de las restauraciones, ¿sí? En lograr un perfil de emergencia adecuado, en una carilla, en una corona, en una rehabilitación sobre implantes. Eso es algo que yo a veces veo las imágenes y digo, esta corona seguro le va a dar problema a ese paciente, y el odontólogo la muestra muy contento, pero eso es por tener desconocimientos del área periodontal. O veo un diente tratado periodontalmente que tiene un triángulo negro y allá va el prostodoncista a cerrar todo con cerámica, con resina, y yo digo, pero le vas a generar un problema al paciente y eso va a volver el triángulo negro más arriba y vas a seguir llenando de composite y entonces no vas a terminar de resolver todo. Entonces, hay cosas como básicas que los prostodoncistas tienen que saber, y son saber cuándo un diente, primero saber clasificar si el paciente tiene salud, si tiene gingivitis o si tiene periodontitis. Algo que parece básico, pero yo cuando voy en la especialidad de prostodoncia y pido una sonda periodontal, la mayoría no tienen. Entonces digo, ¿cómo estás tallando un diente si no tienes una sonda periodontal? ¿Cuánto vas a ingresar? No, pero yo vi la radiografía y estaba bien. Pero agarras la sonda, tocas, hay sarro. Hacía 3 clases, porque me pasa eso en el grado, 3 clases que sangraba cuando iban a tomar la impresión. Vas con la sonda, recorres, hay sarro por debajo del margen gingival. Está claro que eso nunca se va a sanar si no eliminás, si no raspás esas dientes. No quiere decir que lo tengas que raspar. A ver, un prostodoncista tendría que saber raspar dientes en forma rápida y simple, porque si tiene, como te digo, tiene 3 piedras de sarro, no vas a mandarlo al periodoncista para que raspe esa situación, lo tienes que hacer tú rápido. Y yo siempre digo que en la bandeja del odontólogo general, del prostodoncista, tiene que haber una sonda periodontal y una cureta 5, 6 o 7 y 8 como recursos para tener a mano. Hoy en día con los cavitadores y los piezoeléctricos es mucho más sencillo, damos un poquito de anestesia y resolvemos. Pero eso, algo tan básico, la mayoría de los odontólogos no lo hace, o no se percata de esa situación, porque no sondean al paciente, no hacen un análisis periodontal, y se ponen a hacer carillas, se ponen a hacer coronas y demás. Otro tema que te había mencionado anteriormente era el tema de las lesiones cervicales no cariosas, que es un tema que podemos hablar mucho rato, pero que muchas veces los clínicos que hacen rehabilitación no entienden que no hay que completar todo de resina, no hay que completar todo de cerámica. Si el paciente es factible de poder hacer una restauración, si perdió encía, hay que rehabilitar encía, ¿no? Si el paciente tiene una lesión que es de esmalte, bueno, lo restauramos. Pero hay que saber hasta dónde puedo restaurar y hasta dónde tengo que traer la encía. Porque las técnicas son predecibles, son simples, y es mucho mejor ver una sonrisa donde tenés tu cenit a la misma altura y no un lado donde tenés una recesión y le hiciste una corona larga porque tenía una recesión y vos cubriste todo con cerámica porque era lo que tú sabes hacer, y no fuiste capaz de por lo menos hacer una consulta con un periodoncista de decir, aquí se puede hacer una técnica de mucogingival,
¿Sí o no? ¿Hasta dónde podría llevar mi corona? Son como simples preguntas que uno se puede hacer. Todo ese tipo de preguntas yo me las hago y me las autorrespondo. Bien o mal, pero me las respondo yo mismo y eso me permite tomar las decisiones clínicas de la mejor forma posible. No todos los casos son para hacer técnicas mucogingivales, pero no todos los casos son para hacer una corona más larga porque el paciente no lo necesita. Yo si tengo un paciente joven trato de hacer lo menos posible. No le voy a hacer un diente más largo y pudiéndole hacer una técnica mucogingival. Eso es importante. Después lo otro es el tema, la zona esa de interfase diente-encía, un poco lo del perfil de emergencia y otro poco el saber dónde como prostodoncista debemos terminar nuestra restauración. Yo me acuerdo de mi carrera, todas mis preparaciones eran subgingivales e ingresábamos en el surco 0,5, 1 milímetro y a veces un poco más cuando era algo metálico. Y si te pones a estudiar la parte de periodoncia, vas a ver que las restauraciones, hay muchos estudios, porque la periodoncia tiene algo que es que tiene mucha evidencia científica, mucho más que prostodoncia. En prostodoncia hay mucho, pero de evidencia contundente poco, es decir, es más experiencia que evidencia. Y en periodoncia hay mucha evidencia. Hay unos estudios que te demuestran que las restauraciones que eran subgingivales, al cabo de 2 años, ya el margen se ve nuevamente a nivel de boca. Por lo cual, el prostodoncista, el día que instaló las coronas, queda contento porque no se ve nada, pero porque no hace mantenimiento, porque si le haces mantenimiento vas a notar que a los 2 años eso que tú ingresaste se está viendo nuevamente. Por lo cual, la tendencia actual del prostodoncista y la recomendación de la periodoncia, los periodoncistas hace 30 años que recomiendan no ingresar en el surco o ingresar lo menos posible, y los prostodoncistas no hacíamos caso. Hoy en día todas mis preparaciones son yuxtagingivales o hasta supragingivales, por lo cual esa es una de las tendencias que más cambió. La utilización de hilo sin nada es otra de las cosas que más utilizamos, no utilizamos hilo sí, pero sin hemostáticos, ni ningún tipo de irrigación ni nada, solamente el hilo seco, porque hago una separación mecánica con el hilo. Se puede utilizar algunas cosas, pero cuanto menos coloques, mejor. ¿Sí? El hilo sí lo utilizo para que tenga una visualización mejor el clínico y el laboratorio, sobre todo cuando esté haciendo las restauraciones. También ahí empezó a cambiar todo con la odontología digital. Hoy en día las restauraciones, todas mis restauraciones son por flujo digital, sistemas CAD-CAM. El ajuste que logramos con las restauraciones CAD-CAM es superior a lo que hacíamos con técnicas de ceramometálicas y demás. Es verdad, había muy buena ceramometálica antes, pero ya tener una capa de metal y una cerámica que iba pegada por encima, ya te daba un volumen mayor que lo que tenemos hoy en día. Hoy los espesores de las restauraciones van de 0,3, 0,5, 0,8. Cuando teníamos metal cerámica teníamos por lo menos 0,8, 1. Entonces, eso en la parte gingival tiene una incidencia. En el perfil de emergencia tiene una incidencia. Y es lo que sucede a diario en la clínica, que nos llegan pacientes con coronas ceramometálicas, con mucha inflamación a nivel de la línea de terminación, por un tema de que o se invadió el espacio biológico, o no se respetaron bien los tejidos, o cuando se cementó está tan adentro que hay excesos, piedritas de cemento que pueden quedar y demás, por lo cual todo eso no ayuda a tener una integración buena entre la parte periodontal y entre la parte de la prostodoncia. Por lo cual yo creo que el clínico debe manejar criterios básicos de restauración, el periodoncista, conocer los materiales y conocer el tipo de preparaciones para también manejar como el mismo idioma con el prostodoncista. Y el prostodoncista tiene que manejar conceptos básicos de la periodoncia, entender cuándo un diente se puede restaurar, cuándo tiene que hacer una cirugía mucogingival, cuánto tiempo tiene que esperar. A veces me mandan pacientes para hacer una alargue de corona y le digo, me mandan a hacer una alargue de corona de los 4 incisivos superiores. Y le digo, mira que tenés que esperar 6 meses para hacer tus restauraciones finales. Y me dicen, no, yo se las voy a hacer al mes, porque el paciente se va de viaje, pero no, pero le vas a hacer algo que en el tiempo vas a tener problemas porque esto no está todavía cicatrizado. Pero bueno, esas son las cosas que a veces los odontólogos nos cuesta entender los tiempos biológicos, no queremos esperarlos. Es como que le ofrecemos al paciente, yo te lo quiero resolver ya y te hago la corona ya, pero después empiezan las excusas, ¿no?
no, bueno, tu caso, lo que sucedió es que tú te fuiste en avión cuando cementamos las coronas. Sí, fue por eso, porque te tomaste un avión. Y no, no es porque se tomó el avión, es porque no hicimos algo nosotros. ¿Se entiende? Es como que siempre estamos buscando, tú fuiste a otro país a comer a México. Sí, fue por eso, porque comiste picante en México. No, no, no tiene nada que ver. Es un tema de que nosotros no respetamos muchas veces los tiempos biológicos con el paciente. Y creo que ahí la fusión Perio-Prost está buena, cada vez hay más. Tú me habías comentado algo de alguna carrera que estaba por formarse de esa forma. Y nosotros en el módulo de periodoncia tenemos como unas clases de prostodoncia, pero en la especialidad mía, cuando yo cursé prostodoncia, no tuve nada de formación de periodoncia. Entonces yo sentía ese debe y por eso fue que terminé haciendo como dos carreras por separado y bueno, en eso es que estoy. Perfecto. Oye, me imagino que tú como periodoncista sabes quién es Carl Mage. Sí, sí, sí. Carl Mage en una entrevista, él dijo que más rápido, más bonito y bien hecho, eso no existe. Él dijo, estoy Claro, no, 100% seguro, y tanto fue así que él antes, bueno, ya de cuando sus últimos años de clínico, él abrió una clínica únicamente para tratar emergencias en implantes o implantes claro. fallidos. Sí, sí. Siguiendo como dando doble clic a lo que me comentas de que hay que dejar al cuerpo sanar y hay que hacer las cosas como se deben. Tal cual, tal cual. Eso es sumamente importante, sumamente importante. Si haces algo, una técnica o algo, dale un tiempo de maduración. No todos los casos, habrá casos que uno puede ir más rápido, pero hay otros casos que solamente requieren esperar, esperar, esperar. El paciente que tuvo periodontitis no queda de alta inmediatamente. O sea, uno lo trata y tiene que tener una cierta estabilidad para poder restaurarlo, para poder colocar implantes. Al menos que tú no te interese ser predecible y no te interese tener certeza, si quieras ir rápido y eso es como cada uno es en la vida. A mí me gustan los tratamientos predecibles porque hay algo que un profesor, una profesora amigo siempre decía, que nosotros los odontólogos tenemos la alcancía del prestigio, ¿no? Y que nosotros vamos depositando en esa alcancía del prestigio y que cuando tú te mandás algunas macanas o algo, viene el paciente y saca de la alcancía del prestigio y tú vas perdiendo. Y eso es importante que cada uno lo valore. Nosotros tenemos una marca personal como odontólogos. Nosotros trabajamos por nosotros mismos. En mi caso, yo trabajo en una clínica con otros colegas, pero cada uno tiene como su marca personal dentro de lo que es la clínica y cada uno hace su nombre día a día y el paciente hace el nombre día a día. Entonces, a mí, implantes que me han fracasado, montones. Carillas que se me han roto, también. Coronas, lo mismo. Pacientes periodontales que han vuelto a tener la enfermedad, lo mismo. Pero eso no me hace peor odontólogo, porque yo al paciente le planteo las cosas como son. Le coloco un implante y le digo, no tengo la certeza de que esto te dure toda la vida, no tengo la certeza, no hay forma. El que ofrece eso arrancó equivocado. El que le dice, esta carilla te va a durar 20 años porque los estudios dicen 20 años, arrancó equivocado, porque ese no es el análisis que tú tenés que hacer de la literatura. Tú no sabés, mañana el paciente se da contra una pared y se rompen los dientes y tú le dijiste que le duraba 20 años. Él va a decir, pero tú me dijiste que duraba 20 años. Sí, bueno, pero chocaste con una pared. El paciente no asocia eso. Entonces, si tú le decís, bueno, esto requiere ciertos cuidados, requiere que si tú te das contra una pared se te puede romper, el paciente cuando le pase eso no te va a echar las culpas a ti. A mí muchas veces me pasa que cuando al paciente se le despega algo, generalmente te dice, se me despegó lo que tú me hiciste o se me rompió lo que tú me hiciste. Y nunca es, se me rompió lo que tengo o algo. Es como que asocia que es tu culpa, o sea, es tu responsabilidad total. Y yo trato de con mis pacientes compartir las culpas, siempre. Y siempre cuando tengo un caso que tengo dudas o un pronóstico reservado de una pieza o lo que sea, trato de ser sincero, decirle, mira, este diente vamos a intentar salvarlo, no tengo la certeza, yo voy a luchar como si fuese mi diente para salvártelo. Ahora, si al año se lo tengo que extraer, yo no estoy perdiendo de mi alcancía del prestigio, no, porque el paciente supo que yo hice todo lo posible por salvar ese diente. Entonces, eso también es importante. Ser sinceros con el paciente es sumamente importante y respetar los tiempos es sumamente importante. Perfecto. Esa analogía está de maravilla. La alcancía nunca la había escuchado, pero creo que es algo que se me va a quedar por mucho tiempo. Está bueno, está bueno.
Está bien interesante todo lo que nos cuentas, Mau. Y a mí, yo estoy muy, como dijiste, soy muy bias, como que tengo como que mucha preferencia a esta especialidad, porque cuando yo llegué a Michigan estuve trabajando mucho con un brasileño que era, estudió prostodoncia en Brasil y estaba haciendo perio, y él era muy bueno explicando, entonces por eso como que tengo mucha, no sé, me gusta mucho esta combinación. Me da mucha curiosidad, o sea, tú tienes demasiado conocimiento, eso ya viene de cajón. ¿Por qué? Pues porque ya estás a punto de graduarte de la segunda especialidad y te has tomado el tiempo de tomar cursos para aprender. Me da curiosidad cómo luce un día promedio, digámoslo así, en tu clínica. O sea, el tiempo es muy poquito, la cantidad de pacientes que puedes ver es una al mismo tiempo. ¿Cuáles son los procedimientos que tú más realizas? Ok, bien, eso es un poco lo que más cambié en mi forma de atención a lo largo de los años. Empecé con atendiendo cada media hora pacientes y de repente 8 o 10 pacientes eran los que yo veía, y hoy en día es como que reduje el número de pacientes y aumenté el número de tratamientos que hacía en cada paciente. Mi día, por ejemplo, tengo como dos grandes procedimientos que realizo, o tres. Por un lado, la parte de prostodoncia, que sería rehabilitación, todo ese tipo de cosas y demás. Por otro lado, en la parte de periodoncia, tratamientos de pacientes periodontales, cirugías mucogingivales o colocación de implantes. También eso lo realizamos. Generalmente, por ejemplo, tengo un paciente para hacer una rehabilitación del maxilar superior. Lo que yo hago es el día martes tengo un paciente para hacer preparaciones en el maxilar superior. Me dedico toda la mañana sin horario, o sea, marco solo ese paciente, en principio. Lo cito, por ejemplo, a 9 de la mañana y empiezo a hacer las preparaciones dentarias sin saber que va a venir alguien más a la consulta, ¿sí? Entonces, eso a mí me da como mucha tranquilidad en cuanto al tratamiento que estoy haciendo. Empiezo con ese paciente y hago todo lo que puedo hacer. Generalmente intento hacer todas las preparaciones dentarias. Si tiene que hacerse 10 carillas, 10 carillas, 10 coronas, 10 coronas, y hacer los provisorios y tomar la impresión. Eso sería como un día en un paciente. A veces me lleva 2 horas, a veces me lleva 4, a veces me lleva 6. Generalmente ya lo tengo bastante como calculado, dependiendo, por ejemplo, 6 carillas, yo ya sé que me lleva 3 horas hacer las preparaciones, el escaneado y los provisorios, aproximadamente. Entonces, si el paciente viene a las 9, yo me vuelvo a poner algún paciente a las 14. No me vuelvo a poner un paciente de preparaciones, porque visualmente yo ya no estoy igual que cuando empecé. Generalmente me pongo un paciente o de primera vez, que viene por primera vez a buscar un tratamiento o algún tipo de opciones. Algún paciente de restauración individual sí podría hacerlo, pero nada que yo requiera demasiada concentración en un área en particular. Entonces, de esa forma voy equilibrando mi agenda con un tratamiento complejo o tengo que colocar 5 implantes. Me pongo de 9 a 12 el paciente de los 5 implantes y a la tarde me pongo para controlar algún paciente, hacer algún provisorio, tallar alguna corona y demás. Lo mismo me pasa cuando voy a hacer el cementado. Voy a cementar 10 carillas, ese día me lo quedo especialmente para eso, porque eso requiere mucha concentración. No tenemos dos chances, tienen que quedar bien. Yo quiero estar tranquilo, no quiero que suene el timbre del consultorio o que vengan a decirme, ya está el paciente ahí y uno va por la mitad de que está pegando las carillas y se empieza a apurar, y cuando se apura en odontología queda mal. Por lo cual, mi recomendación es que traten de estandarizar sus procedimientos, saber cuánto tiempo les lleva a cada uno. No te tiene que llevar 3 horas, te puede llevar 10 y está bien. Eso cada uno lo hace a su forma. Y hacer que el tiempo rinda. Es decir, cuando el paciente viene, el paciente prefiere venir una vez y tallarse 10 coronas que venir 10 veces media hora a tallarse coronas. Es decir, imagínense cada vez que uno tiene que moverse en auto, buscar estacionamiento, subir, ir al odontólogo, que te dé anestesia, que te ponga provisorio, que te dé anestesia de vuelta. Todo ese tipo de cosas el paciente lo valora mucho y lo toma como, ¿cuántas veces tengo que venir? Por ejemplo, un paciente mío promedio a hacerse una rehabilitación total viene la primera vez, yo hago el protocolo de fotos, diseño y demás. A la segunda vez le doy el plan de tratamiento, le hago el mock-up o lo que fuese necesario. A la tercera vez hago las preparaciones, tomo impresión y a la cuarta le instalo. Y ahí termina mi tratamiento. O sea, él en 4 sesiones resuelve su rehabilitación, mayormente. Después, obviamente, si tiene
endodoncia, toda la parte periodontal y demás, estamos sumando solamente un paciente que ya viene para hacer las 6 carillas, por ejemplo. Entonces, de esa forma, en 4 sesiones tú terminas un caso que, si lo pienso, hace 8 años atrás me hubiese llevado, en vez de 4 sesiones, me hubiese llevado 10, y que el paciente venga 10 veces en vez de 4. El paciente lo valora mucho cuando viene poco al odontólogo. Y eso es lo que más cambié. Es verdad que cuando uno aumenta la complejidad de casos, disminuye la cantidad de pacientes. Pero yo prefiero tallar 10 coronas en un paciente que tallar 10 pacientes, 10 coronas. Eso es como, obviamente, para nosotros rendimos mucho más de esa forma, ¿sí? Es verdad, algunos te dirán, bueno, pero si tenés 10 pacientes por 10 coronas, eh, vas a tener como más movimiento de gente y ese va a traer a otros y demás. Yo creo que si tú tenés, es como te contaba el caso del chico que le hice todas las restauraciones. Ese paciente te puede traer 5 y capaz que de 10 coronas te vienen 4 nuevos pacientes. Pero el que le hiciste todo de una en poco tiempo te va a traer muchos pacientes. Por lo cual hay que saber, hay que estudiar sobre eso también. Ahora estoy haciendo un MBA en gestión dental para que veas que sigo en formación. Es sobre gestión, marketing y demás, y hay un montón de herramientas y estrategias para aplicar que no tenemos ni idea los odontólogos en cuanto al marketing, gestión, gastos, hora de sillón, todo ese tipo de cosas que no manejamos porque no da el tiempo. Ya era lo que te decía, introducción a la odontología muere en actividades clínicas y no sabemos vender un plan de tratamiento, no sabemos cuánto sale nuestro trabajo, nos da vergüenza cobrar, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, hay que formarse y eso es un poco mi día a día. Después mi día a día de la vida es un poco más loco porque convive con la docencia, con la fotografía, con el armar presentaciones, un poco las redes sociales y bueno, la familia, todo. Es Claro. una conjunción de Los cosas complejas, viajes. pero es bastante complicado. Pero bueno, en eso estamos y lo disfruto mucho. Realmente yo tengo una pasión muy grande por la odontología, por el compartir y me gusta mucho, así que no puedo quejarme, vivo de lo que me gusta y hago lo que me gusta y eso es impagable realmente. Súper. Pues muchísimas gracias a Mau. Te voy a decir Mau porque ya También. vamos a ser amigos de muchos, muchos años. Muchas gracias, Mau, por todo el tiempo que nos dedicaste. Y pues también, como ya les mencioné, estamos grabando la mañana del 24 de diciembre, deberías de estar con la familia, pero pues aquí estás hablando de odontología, dijiste que te apasiona la odontología y sí, efectivamente es muy claro, como dicen por ahí, tú predicas con el ejemplo. Entonces, ya te voy a dejar para que disfrutes a tu familia. Muchísimas gracias por todo lo que lo que nos dijiste. Como te comenté, yo siento que este podcast está muy, muy lleno de sabiduría y tiene mucho thought process, como dicen los americanos, como que ya pensaste demasiado las cosas, ya pensaste el porqué de las cosas. Y básicamente, este es uno de los podcasts que yo pienso que nos está resumiendo toda tu experiencia dental de 2 carreras, como en una hora, 20 minutos, lo que sé que va a durar este podcast. Y cualquier persona que le haya prestado atención va a aprender muchísimo. Muchísimas gracias y pues amigos, ya saben que vayan a seguirlo en su Instagram. De hecho, yo una vez te dije que tú deberías de tener como, no sé, más de 50,000 seguidores, pero ahí vamos poco a poquito, por el tipo de ontología que tú haces. Pocos pero buenos, pocos pero buenos. Por ahora me da y me gusta que somos pocos porque hablamos, nos conocemos mucho, pero bueno, sí, la idea siempre es dar contenido de valor y que nos ayude a todos. Siempre fui de que no, siempre dije, no me gusta el Instagram que sea solamente para buscar likes, me gusta el Instagram que motive a otro, que lo permita crecer y que lo permita preguntarse cosas a cada uno. Así que nada, muchas gracias, Leo, por la invitación y por compartir este rato juntos de vísperas navideñas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mau. Ya te voy a dejar para que disfrutes a tu familia. Y nos vemos, amigos, en el próximo episodio. Muchas gracias.